derechos de petición, es decir, utilizando un método eficiente, pues, como para ir a decirle a la rama judicial, venga, yo quiero saber qué están haciendo ustedes, cómo están funcionando. Y lo otro es que nosotros desde el colegio también estamos promoviendo que la veeduría judicial o la veeduría ciudadana no sea solo para criticar, cuestionar, atacar, sino que también nosotros podamos hacer propuestas, hacer recomendaciones, participar en la elaboración de la política pública, etcétera. Es decir, ser propositivos también con el tema de administración de justicia. La gente dice, bueno, esa gente critica y critica, pero no ayuda. No, nosotros queremos ser de los que criticamos, pero también aportamos. Díganos qué hay que hacer para mejorar el servicio de justicia. Yo me acuerdo que algún abogado nuestro entró un día a la cárcel, a la cárcel a visitar a un interno y encontró que el sitio era frío, era oscuro, era incómodo y era indigno para el abogado. Tenía que someterse a unos vejámenes pues terribles y se le hizo un requerimiento muy respetuoso a la dirección de la cárcel y eso lo corrigieron, iluminaron el sitio, pusieron unos puesticos cómodos y se mejoró el tema. Es decir, nosotros podríamos hacer muchas cosas para mejorar el servicio de justicia y cuando me refiero a justicia no me refiero solo a juzgados, me refiero también a inspecciones de policía, a jueces de paz, a los centros de conciliación, a las casas de justicia, a las procuradurías, a los, bueno, todos esos consultorios jurídicos, etcétera, porque todos ellos contribuyen con la administración de justicia. Entonces, el llamado es a que los abogados sepan cuáles son los derechos que tienen y cómo pueden participar, cuál es la ley que los faculta, cómo los faculta, qué facultades les otorga. Alguien diría, ¿yo para qué me sirve una veeduría a mí? ¿Yo qué hago con eso? Pues hoy vamos a entender para qué sirve una veeduría, cómo se conforma y cómo ponerla en práctica. Y esta charla de hoy la vamos a subir a nuestras redes, a YouTube, a Facebook Live, para que se multiplique en todo el territorio nacional. Entonces, doctor, son las 5:20. Estaba programado, me dicen aquí en Secretaría, para iniciar a las 5:30. ¿Es así, Geraldine? Me dicen que está programado para iniciar a las 5:30. La gente se va a ir conectando. Ya estamos haciendo la conexión también con Facebook Live. ¿Es cierto, Geraldine? Estamos intentando ya hacerla también con Facebook Live y nos queda la grabación para otras redes sociales, doctor Yesip. Tenemos también, les queremos informar que tenemos un diplomado que estamos organizando desde la personería y allí ese diplomado es completamente gratuito, deben sí inscribirse y se van a hablar sobre mecanismos de participación democrática, se va a hablar sobre derecho electoral, sobre veedurías ciudadanas, etcétera. Es decir, un diplomado muy completo. Vamos a subir la programación en breve, en unos momentos la vamos a subir para que tengan ahí las fechas, la hora, los temas. El doctor Jessy nos va a hacer el honor de acompañarlos en una o dos de esas. Estamos tratando también de mirar la posibilidad de trabajar con el tema de cómo acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos mediante las quejas, las denuncias y poner en funcionamiento todos esos mecanismos internacionales para cuando fracasen los procedimientos de la legislación doméstica. Esa también está prevista y es de manera gratuita. Le pedimos nosotros siempre a los asistentes que nos ayuden a multiplicar, porque estos eventos que nosotros hacemos, que son gratuitos, yo he visto que los hacen en algunas partes y los hacen cobrados y con muchos requisitos. Cobran 30, 40, 50 mil pesos y a veces de pronto ni tienen la calidad de los nuestros o a veces ni siquiera son certificados, ni siquiera son dictados por una institución pues reconocida. Entonces sí les pedimos que
que los retransmitan o los multipliquen. En breve van a estar con nosotros algunos presidentes de los colegios de abogados del país que nos han pedido que les demos un poquito de tiempo mientras ellos se conectan. Así que, doctor Yesip, en breve estaremos iniciando. Nosotros en este momento tenemos las 5:22, iniciamos a las 5:30 con los que tengamos. Entonces les pido un poquitico de paciencia. Doctor Yesip, ¿le parece? Iniciaríamos a las 5:30 en punto. Claro que sí, doctor. Gracias a Mónica Alejandra, a Marta Cecilia, también por estar ahí con nosotros. Muchas gracias. En breve iniciamos. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Adriana Monsalve. Estamos planeando iniciar a las 5:30 en punto. También estamos grabando para retransmitir por Facebook Live y por YouTube. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Ya vamos a iniciar. Muchas gracias a usted, doctor Gerardo Bernal, por esta invitación tan importante. Estábamos hablando, doctora, quería que la conozcan también a usted porque la doctora Adriana Monsalve, le cuento al doctor Yesip y a los demás asistentes, está trabajando fuertemente en la construcción del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, o como se vaya a llamar porque no se ha definido todavía el nombre. Ella está encargada de la parte legal y constitucional, y una de las mesas que conforman o de los componentes fuertes de este colegio van a ser las veedurías ciudadanas, especialmente las veedurías judiciales, para empezar nosotros a incidir en la forma en cómo se administra en Colombia, justicia en Colombia. Creemos que no hay mejor manera de hacerlo que siendo partícipes en la adopción de la política pública, de nosotros tener un contacto directo con los magistrados,
con el Ministerio de Justicia y decirles nosotros estamos aquí, somos relevantes, queremos saber cómo funciona el presupuesto, queremos conocer el método de ingreso a la carrera judicial, queremos saber qué está pasando en X o Y región, que no hay, se cayó el sistema, por decir algo, la plataforma, queremos saber cuántos expedientes tienen ustedes escaneados en tal municipio, cuéntenos cuántos jueces van a nombrar en tal sitio, qué se hizo con tal presupuesto. La única manera en que nosotros podemos desde la colegiatura empezar a exigir resultados es que nos constituyamos en una veeduría. Y eso es lo que vamos a aprender hoy a hacer. Lástima que no estén todos los presidentes de los colegios. Creemos que de pronto se empiecen a sumar ahorita. Doctora Adriana, se subió el comunicado por el grupo de presidentes. De pronto se nos vinculan ahorita. Sí, doctor, yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si de esta se va a grabar y usted va a participarnos de pronto de la grabación, doctor, o grabamos por acá, porque me Sí, parece. estamos grabando, pero también sería bueno que se vincularan, qué bueno mandar un comunicadito por el grupo. Claro que sí, don. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, doctor Rincón, ¿cómo está? ¿Cómo está mi doctora Adriana? Bien, ¿y usted cómo va? Por aquí en Pamplona aguantando, pero mucho frío. Me imagino. Está haciendo ese hielo. Ah, más que en Bogotá. Me imagino. Sí. ¿Cómo está, doctora Usted, Adriana? ¿Bien? bien. Y que usted Bueno. entró con la cámara y a mí no me la deja encender, mira, tan raro. Ah, no. Tiene que salir con la cámara, mi doctora. No, pues quién sabe, ¿no? Seguramente no le permiten a la gente, y me imagino, para que no se congestione, pues. Ah, pero las flores tienen que verse en el jardín. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cómo está ese Cali? Pues está bien, lluvioso también, Bien. bastante, Carambas. sí, bastante lluvioso. Hemos estado climas pues, a nivel nacional, ¿no? Está terrible. Uy, sí. Bueno, aquí en Pamplona hizo hoy un día soleadito, pero no, ya comenzó a hacer, fue hielo. Doctor Bernal, ¿cómo está? Muy bueno. Hola, reconocemos la presencia del doctor Jaime, el doctor Jaime, presidente del Colegio de Abogados de Pamplona. Sí, tenemos el Colegio de Abogados de Cali. Ese, como doctora Adriana, ¿el nombre correcto del colegio cuál es? Colegio Suroccidente de Cali. No, el de nosotros es la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali. De Cali, perfecto. Muy bien, nuestra labor va a ser multiplicadores de esta gestión a medida que se vayan vinculando las demás personas. Son las 5:30, le damos la bienvenida a los asistentes. Ya estamos grabando, doctor Jessy, ¿me escucha? ¿O tiene la imagen congelada? Me pareció como que tiene la imagen congelada el doctor Jessy. Yo lo saludo, le reitero el saludo y a los presidentes de los colegios es un verdadero placer estar acá. No sé si me escucha bien usted ahí. Le escuchamos perfectamente, aunque tiene la imagen congelada, doctor, pero la voz está perfecta. Y ahí, Tenemos... ahí nada, no nos movemos ahí. No, doctor, no, pero no hay ningún problema. No hay ningún problema mientras lo escuchemos bien. Si quiere, Bueno, ahora sí, listo, perfecto, perfecto. listo. Doctor, el auditorio es todo suyo. Quiero que sepa que lo estamos grabando. El evento se está grabando y Muy bien. que lo que aprendamos hoy lo vamos a transmitir en los grupos de Ucabocol, Fediacol. En Cali, la doctora Adriana Monsalve nos va a ayudar. Pamplona también, norte de Santander. Bogotá, por supuesto, y en todos los colegios del país. Vamos a estar contándoles de qué manera podemos incidir los colegios, los abogados litigantes en el tema de administración de justicia. Así delanteramente les cuento que yo ya le había contado al doctor Yesip y a los demás asistentes que me llamó un abogado ahora muy preocupado porque en una de las notarías de la ciudad están diciendo, y en Colpensiones, están diciéndole a los usuarios
que no necesitan abogado, que ahí les proporcionan el abogado y que los costos son diferentes. Esto está ocurriendo en distintas entidades del orden nacional. Nos están desplazando a nosotros y tengan en cuenta que la Administración de Justicia no es solo los juzgados, también son las casas de justicia, los jueces de paz, los centros de conciliación, los consultorios jurídicos, las procuradurías delegadas ante el contencioso, etcétera, etcétera. Hay superintendencias que también administran justicia, etcétera. Entonces, cuando hablemos de administración de justicia, es todo el componente administrativo y judicial. Y para eso nos vamos a preparar hoy. Doctor, sin más preámbulos, bienvenido. El auditorio es suyo. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo. Un placer. Le quiero reiterar el agradecimiento por hacerme esta invitación que acepté muy humildemente porque sé que ustedes tienen una trayectoria inmensa frente a esta iniciativa y a digamos, a este querer agremiar y poder impulsar actividades en pro del ejercicio de la profesión, pero no solo, pues digamos, impulsarlo por impulsarlo, y usted me lo ha manifestado en diversas oportunidades y lo acaba de decir, es el tema de que podamos unir esfuerzos, doctor, y es un honor para mí estar con los presidentes de los colegios, porque precisamente una de las dificultades que tenemos los litigantes en Colombia, los que hemos venido litigando, es que no nos están escuchando. Yo sí quisiera hacer como un preámbulo en esta charla a título de apertura. Un momentico, alguien nos abrió el micrófono y creo que me está haciendo interferencia. El doctor Rafael Villamizar creo que tiene el micrófono abierto. No, por otro lado. Por aquí se ve Elkin Mario Uribe. Causa interferencia. Doctor Elkin, nos apaga el teléfono suyo, por favor. El micrófono. Está interfiriendo, doctor Elkin. Listo. Ahí me escuchan bien, por favor. Sí, señor. Gracias, doctora. Entonces, digamos, venimos, yo pues en las charlas que he tenido con el doctor Gerardo le contaba que nosotros hemos venido teniendo una iniciativa. Yo me dedico al derecho administrativo y me dedico al derecho electoral, y hemos tenido la iniciativa de conformar estas agremiaciones o de agremiarnos con el fin de que fuéramos escuchados. Y para nadie es un secreto que a raíz de la pandemia se generaron muchísimas estrategias y esto nos obligó a nosotros pues como a implementar estrategias que nos permitieran comunicarnos de una manera más ágil. Y este encuentro que tenemos hoy aquí a través de esta plataforma es la muestra de ello, de que nos podemos encontrar el doctor que se encuentra en Pamplona, la doctora que nos está acompañando desde Cali, la doctora Adriana, y otros colegas que nos acompañan desde todo el país. ¿Qué fenómeno encontramos nosotros? Y es que vimos, y fue una experiencia personal, que se quiso o se intentó crear colegios, un sinnúmero de colegios de abogados. En medio de la pandemia encontramos, por ejemplo, yo pude estar ahí como presenciando la creación del Colegio de Abogados Administrativistas, ya estaba la creación del Colegio de Abogados Disciplinaristas, se creó y se consolidó el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que pues es uno de los que más connotación, por lo menos en medios y en redes sociales, ha tenido o que ha podido tener mayor participación. Ya ahorita cuando abordemos otros punticos, pues vamos a ver de qué manera han logrado tener esta connotación. Y ha sido un sinnúmero de agremiaciones que se ha querido como consolidar en el país. Pero me ha dicho el doctor Gerardo, y sé que por lo menos en el eje cafetero y desde el Colegio de Abogados de Risaralda se promovió un gran encuentro de todos los colegios, de los directivos de los colegios de abogados, con el fin de promover lo que me acaba de decir el doctor, y es la creación o la consolidación de algo que pueda ser la gran colegiatura de los abogados en Colombia desde los distintos, digamos, los distintos ámbitos del ejercicio de la profesión nuestra y sobre todo dignificar esta profesión. Lo dice el doctor Gerardo,
porque es que nosotros sí estamos muy dispersos, nosotros estamos dispersos, los administrativistas vamos por un lado, los civilistas vamos por otro, los penalistas por otro, en fin, desde los distintos campos del ejercicio de la profesión, los litigantes van por un lado, los consultores por otros. Y si nosotros nos ponemos a mirar, vemos que las problemáticas para el ejercicio de la profesión, por lo menos desde todas aquellas entidades, no solo desde la rama judicial, sino que bien lo ha dicho el doctor Gerardo, desde cualquier otra entidad donde nosotros interactuamos, muchas veces nos vemos afectados en eso que es la dignificación del ejercicio de la profesión. Ayer yo miraba una publicación del doctor Iván Cancino, precisamente encaminada a que nos tenemos que unir o si no nos fregamos. Él utiliza otros términos, pero yo no soy tan, digamos, tan enérgico en eso. Y él decía, tenemos que unirnos porque si no nos vamos a fregar. Y nos contaba el caso de una abogada, y esto ya para entrar en materia frente a algunas problemáticas muy puntuales, para poder abordar el tema de qué manera nosotros podemos hacer presencia ya desde las agremiaciones a título de veeduría. Y nos decía el doctor Iván Cancino, nos contaba que una colega nuestra viajó a la ciudad de Cali, viajó a la ciudad de Cali porque le exigieron la presencia en una audiencia. Entonces viajó, el vuelo tuvo un retraso de 20 minutos. Cuando llegó a las 8:15 le habían cerrado la diligencia, pues, y con su correspondiente llamado de atención, y decía el doctor Iván, hasta se salvó de una compulsa de copias, porque es algo a lo que nos vemos expuestos muchas veces los abogados de manera injusta, y no hay quien, ¿cierto?, aborde como estos puntos que nos permitan a nosotros tener una representatividad. Esto para significar que, pues precisamente el objetivo de las agremiaciones, como son los colegios de abogados, como debe ser la presencia y la representatividad que debemos tener nosotros, es buscar la manera de que nos escuchen para que podamos impulsar las propuestas en las reformas que nos permitan a nosotros lograr la dignificación de la profesión y que la profesión sea ejercida de una manera libre, independiente, lo dicen los postulados internacionales. A nosotros no se nos puede, digamos, identificar con el cliente y mucho menos se nos puede presionar. Mire, los abogados hemos sido víctimas, y eso lo hemos vivido muchos, estoy seguro, de presiones indebidas donde los jueces nos dicen, lo voy a expulsar de la audiencia, le voy a compulsar copias, terminan con una cantidad de presiones indebidas por el solo hecho del ejercicio de la profesión. Esto a nosotros pues nos causa, esto junto con otras situaciones que vamos a abordar a continuación, nos ofrece o nos obliga a la necesidad, y es el punto central de digamos, este conversatorio, que sé que muchos de ustedes nos van a ofrecer muchos aportes, y es que precisamente es menester que nos constituyamos o nos agremiemos en una gran colegiatura que permita que la voz de los abogados sea escuchado, bien sea a través de las veedurías o de la veeduría que podemos ejercer a la rama judicial. Esto a la luz de no solo a la rama judicial, sino a todas las entidades que ejercen función jurisdiccional, como son las autoridades administrativas, como bien lo decía el doctor Gerardo, que nos da, digamos, nos lo permite hacer la ley 850 del año 2003, que es la ley que regula el tema de las veedurías en Colombia. Y ustedes la conocen a la saciedad, estoy completamente seguro. Allí nosotros podemos ver que precisamente la ley 850 del 2003 establece que un número plural de ciudadanos y además las agremiaciones debidamente constituidas tienen la potestad o la posibilidad de constituir, ¿cierto?, de crear y de legitimarse, de solicitar ese reconocimiento como veedores ciudadanos en lo que tiene que ver con las autoridades administrativas, con la función pública, desde el orden administrativo, desde el orden presupuestal y aún para la gestión judicial en Colombia. Lo que quiere decir que nosotros, al amparo de esta ley 850 del año 2003, tenemos absolutamente toda la legitimación y la legitimidad para constituirnos como veedores judiciales ante la administración de justicia. Ante la administración de justicia, esto quiere decir que podemos efectivamente ser actores y ser partícipes activos de las reformas que requiere
el país en torno a los distintos aspectos que nos toca a nosotros como abogados, como litigantes, y aún más frente al acceso a los cargos de administración de justicia. Entonces, esta ley 850 nos va a permitir a nosotros como abogados tener esa participación para impulsar que seamos escuchados. Esta conformación o esta creación de las veedurías, como lo vengo diciendo, no tiene mayor dificultad. ¿Por qué? Porque pues la misma ley establece que nosotros podemos acudir a través de las agremiaciones que tenemos, o dos abogados podemos reunirnos y decir, bueno, nos vamos a constituir como veedores judiciales o veedores ante la rama judicial y podemos solicitar de una personería municipal o distrital el otorgamiento, el reconocimiento como veedores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y pues ustedes, como se dice popularmente, una sola golondrina no llama invierno o no llama verano, como se dice en el adagio. Ese es digamos, el objetivo de este conversatorio al que pues muy amablemente me ha invitado el doctor Gerardo, porque sí, digamos, desde todos los rincones de la geografía de Colombia vemos la problemática que tiene el abogado, vemos la problemática que tiene la rama judicial, vemos la problemática, y decía el doctor Gerardo, no solamente es que nosotros nos vayamos a constituir como veedores para criticar y para atacar, entre comillas, la función de los jueces, ni más faltaba, o de los administradores de justicia, sino que también nosotros seamos esos promotores de las reformas que requiere precisamente la dignificación del ejercicio de la función judicial. Decía el doctor Gerardo, mire, es que ha habido ocasiones en las que los jueces no tienen digitalizados los expedientes, pero uno se da cuenta también en los que podemos litigar en sectores, digamos, de municipios que no gozan de una buena cobertura en tecnología, en redes, en comunicación, que es realmente tiene la dificultad los jueces para ejercer esta actividad. Bien, entonces el tema de las veedurías judiciales sí cobra relevancia, sí cobra una importante relevancia para nosotros como abogados, porque pues ni más faltaba, miren, hay colegiaturas, inclusive ustedes lo saben, existe el Colegio de Jueces y Fiscales de Colombia, se agremian, pero realmente si nosotros hacemos una actividad en común, un ejercicio en común, que pueda llevar a la dignificación de la actividad judicial en Colombia, pues lo podemos hacer y podemos tener representación, representatividad. Tenemos, digamos, uno de los aspectos que son muy importantes y que ya está aquí con el tiempo encima para que nosotros debamos hacer digamos, estos pronunciamientos en torno a que seamos escuchados, y es la pérdida de la vigencia del decreto 806 del año 2020 que estableció la virtualidad en Colombia de una manera más, digamos, protagónica, porque los que hemos venido siendo litigantes sabemos que la virtualidad viene inclusive desde la ley 527 por ahí del 99, pasamos por la ley 446 del 98, vino el Código General del Proceso que traía la posibilidad de trabajar virtualmente, de que se implementaran medidas, pero nos vimos abocados o nos vimos obligados a través de una pandemia a que se expidiera un decreto para que fuera obligatorio de que estos medios tecnológicos fueran implementados en la actividad judicial. Ya sabemos y estamos a portas, ya en el mes de junio pierde vigencia este decreto 806, mis queridos colegas, y ustedes se dan cuenta, no sé si lo notaron ustedes, que por allá el ministerio creó una comisión, el Ministerio de Justicia y del Derecho creó una comisión con un grupo de personas para promover por allá digamos, la ampliación de la vigencia del decreto, que se buscara, digamos, que ya se volviera norma permanente estas disposiciones del decreto 806 para que se permitiera que se continuara con la virtualidad en Colombia. Pero viene la gran preocupación y es, bueno, nosotros los abogados, ¿cómo estamos siendo representados en esta clase de actuaciones? En el Congreso de la República, tengo entendido, tuvo representatividad el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Pero más allá de eso, entonces, ¿dónde está la representación de los otros sectores de las otras áreas del derecho? Los abogados administrativistas, los abogados civilistas, los que litigan en materia de familia, porque es que sí nos vemos afectados. O sea, si no tenemos la norma con la vigencia, pues nos vamos a ver afectados en esto y no vamos a tener la representatividad adecuada.
Miren, se hace más que necesario este tema en cuanto a que tengamos la legitimidad de precisamente mirar y verificar, y es un gran problema que tenemos, es el acceso a la rama judicial a través de los concursos de méritos. Ustedes se dieron cuenta, o como otro gran punto por los cuales tendríamos esta necesidad de constituir una verdadera agremiación a nivel nacional desde los distintos campos del derecho en los cuales ejercemos. Ustedes se dieron cuenta con el tema de la convocatoria 27, que la Corte Constitucional produjo esta sentencia en la cual le dijo a la rama judicial, sí señor, siga adelante porque revocaron todos los actos administrativos, inclusive las pruebas de conocimiento, los resultados de las pruebas de conocimiento quedaron sin efecto alguno por decisión de la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Esto tuvo tutelas, fue a la Corte Constitucional. ¿Cuánto tiempo se demoró la Corte Constitucional para tomar una decisión? Eso fue hace unos meses. En este momento los que estamos participando para acceder a la rama judicial, para poder seguir en el proceso, para que se readecúe esta clase de convocatorias, porque fue una irregularidad grandísima la que se presentó en esta convocatoria 27, en la que quedó en evidencia que la universidad que practicó las pruebas incurrió en una serie de errores garrafales que llevó a la rama judicial a que se revocaran estas decisiones y se dejaran sin efecto los resultados. No queriendo decir, ni más faltaba que los colegas que hayan podido tener unos puntajes, pero fíjense el efecto que esto tuvo con algunos que fueron muy brillantes, que obtuvieron muy buenos resultados, otros que no, porque no, la fórmula que se aplicó y bueno, una serie de aspectos que fueron detectados por la misma rama judicial y reconocidos por la universidad, llevó al traste con todo el procedimiento que se venía haciendo, y esto ni más faltaba que uno percibe y uno encuentra aquí precisamente que no hay confianza en las instituciones que practican esta clase de concursos. Entonces, aquí tenemos la necesidad de tener unas veedurías que representen, y aquí tenemos la necesidad de tener unas agremiaciones como la Colegiatura o el Colegio Nacional de la Abogacía, como me parece muy bonito ese nombre que planteaba el doctor Gerardo, que tenga esta vocería y que tenga esta voz de todos los abogados, porque pues finalmente vemos que los afectados no solo son los abogados que estamos afuera litigando, sino que también los profesionales del derecho que están en provisionalidad, que quieren acceder a los cargos, que quieren ser funcionarios judiciales, que quieren acceder a las magistraturas por estos concursos de méritos. Fíjense ustedes la desconfianza que se genera, pero si no tenemos la representatividad a través de los abogados, porque 1001 tutelas que se han presentado, ustedes más que nadie lo saben, los que han actuado en estos concursos de mérito, ha sido las tutelatones las que han bombardeado los concursos de méritos. ¿Y por qué? Por la desconfianza misma que se tiene en los concursos. Otro punto muy importante ya para hablar en concreto de los abogados litigantes, y es el día de ayer preciso, pues que quería compartirles esto. El día de ayer nos compartían una decisión que tomó el tribunal, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá o de Cundinamarca, si no estoy mal, en la cual se produjo una decisión de control de convencionalidad a través de la cual un magistrado de esta comisión se aparta del conocimiento del juzgamiento de la conducta de un abogado, ¿cierto? Porque la Corte Interamericana ha establecido que tiene que haber funcionarios judiciales independientes para el juzgamiento y para la instrucción en los procesos disciplinarios. Ustedes saben que la ley 1123 del año 2007, que es la ley disciplinaria de nosotros los abogados, no contempla, no ha sido objeto de esta clase de reformas, mis queridos colegas. Entonces, la ley 1123 quedó ahí. Ustedes se dieron cuenta, los que se dedican al derecho disciplinario, como mi amigo el doctor Andrés Quiseno, que honrosamente nos acompaña. Sabemos que la ley disciplinaria fue modificada a través de la 1952 y la 2094, permitiendo que esta garantía de que sea un funcionario imparcial, un funcionario independiente, para la instrucción, y el juzgamiento, otro funcionario independiente para el tema de los procesos disciplinarios de los servidores públicos. Y yo hacía la pregunta un día en un grupo que tenemos jurídico y decíamos, bueno, ¿y los abogados qué?
¿Por qué para todo el mundo hay esa garantía de un funcionario imparcial e independiente para el juzgamiento y no se tiene para los abogados esa garantía de la imparcialidad y de la independencia de estas dos etapas de instrucción y juzgamiento? Entonces, fíjense ustedes que no tenemos la voz nosotros los abogados litigantes, ¿para qué? Para promover una reforma de Congreso, sino que, pues muy, digamos, loablemente lo viene haciendo una comisión seccional de disciplina judicial, dando esta garantía con un pronunciamiento que quiero utilizar una palabra, un pronunciamiento ajustado a derecho, bonito pronunciamiento en el que trae los postulados de la Convención Americana sobre Derecho Humano y dice, señores, aquí hay que aplicar control de convencionalidad, ¿cierto? Que el control de convencionalidad que muchas veces lo invocamos nosotros los abogados litigantes en el ámbito penal, disciplinario, en el ámbito civil, en el ámbito contencioso administrativo, y vienen muchas veces en las decisiones judiciales y nos dicen, no, nosotros ni siquiera sabemos que eso existe. Y en eso estamos fallando. ¿Por qué? Porque no tenemos la voz que a nosotros nos permita decir, mire, el derecho moderno conlleva la constitucionalización, a la convencionalidad del derecho interno en Colombia, y eso solo lo podemos lograr si promovemos esta clase, digamos, de agremiaciones, como ya las que ustedes traen y han manejado de manera adecuada, pero que nosotros ya tenemos que tener la connotación a nivel nacional, promover una reforma a la ley 1123 del 2007. Algunos se cuestionaban y decían, y yo lo comparto, ¿por qué a nosotros los abogados nos tienen que disciplinar los jueces? A nosotros ¿no les parece a ustedes que a nosotros nos debieran disciplinar una colegiatura conformada por abogados que estén en el litigio, que sea un órgano independiente de la abogacía en Colombia, que llevara la batuta de la función disciplinaria del abogado litigante en el ejercicio exclusivo de la función, perdón, de la actividad del litigante en Colombia? Fíjense ustedes que son situaciones que pueden conllevar a una reforma y que deberían llevar a una reforma para la imparcialidad de quien nos juzgue, porque son los mismos jueces los que nos vienen a nosotros adelantando los procesos disciplinarios. Entonces, pues algunos la crítica que le hacen a esto, que es muy válida y es bueno, por solidaridad de cuerpo, pues hace parte de la rama judicial, y si un abogado es investigado con una compulsa de copias, por una compulsa de copias, pues casi que lleva media sanción allí inmersa, porque simplemente le van a creer al juez. No queriendo decir con esto pues que todas las decisiones se produzcan así, pero sí es preocupante por lo menos para el abogado, y en eso los penalistas sí que se ven expuestos y abocados a eso, que por el mero ejercicio de la profesión son disciplinados. Aspectos como estos merecen, ni más faltaba que tengamos un gran ente, ¿cierto?, que agremie y que diga, vamos a ejercer una veeduría, vamos a pedir y a propiciar estas reformas que no solo son ante el Consejo Superior de la Judicatura, sino que son ante el Congreso de la República, a través de la modificación de las leyes. Tenemos una ley disciplinaria del año 2007 para los abogados, por ejemplo, que ya merece una reforma porque ya llevamos casi 15 años, llevamos 15 años con esta ley y necesitamos incorporar las garantías convencionales para los procesos disciplinarios de los abogados. Otro aspecto, ni más faltaba, es frente a la reforma a la justicia, como les decía, que se impulse una verdadera carrera judicial, que, digamos, se modifiquen algunos aspectos en cuanto al acceso a la carrera judicial respecto de la valoración, digamos, de las pruebas de conocimientos, que se permita por lo menos la participación activa de los abogados litigantes, de los abogados que se encuentran vinculados a la rama judicial, que sean muy objetivos los criterios. Nosotros, digamos, los que hemos participado en esta clase de concursos, hemos notado, por ejemplo, de pronto aquí puede haber jueces que ni más faltaban alcanzado estas dignidades con el mayor mérito, pero sí ha habido una crítica importante respecto de los concursos que se han diseñado y se han adelantado para el acceso a los cargos en propiedad, digamos, frente al sistema de evaluación que se realiza en esta clase de concursos. Miramos con preocupación, y lo hemos visto en el ejercicio de la profesión, efectivamente, y una veeduría judicial estaría encaminada precisamente a esto, a ayudar a dignificar el ejercicio
de la función judicial en torno a qué. Ustedes se han dado cuenta, lo han visto en las noticias, los palacios de justicia, las sedes judiciales, los entornos, la manera en la que trabajan los jueces en el país, ¿cierto? Cómo se distribuye el presupuesto de la rama judicial en lo que tiene que ver con la asignación de estos recursos que precisamente necesitan o que deberían ser destinados para mejorar las condiciones de los jueces municipales, jueces del circuito y algunos tribunales en el país que trabajan con las uñas, que no tienen los recursos tecnológicos, que tienen que utilizar sus propios escáneres, que tienen que pagar su propio internet porque no lo, en medio de la pandemia, perdón, en medio de la pandemia, pues les ha tocado precisamente utilizar sus propios recursos. Y esto no es solamente en medio de la pandemia. Miren, yo recuerdo alguna vez que yo cuando litigaba en Bogotá, encontraba uno en la entrada, en los juzgados de la carrera 10ª con calle 14, encontraba uno los tóner de las impresoras colgados en las entradas de los juzgados cuando litigábamos con oficios físicos, porque ya litigamos con PDF. Pero en esa época encontraba uno con tristeza o el aviso: señor litigante, si usted necesita que su oficio salga rápido, por favor traiga papel. Eso es muy triste. Eso es muy triste en un país como Colombia, que debería destinar los recursos adecuados para la debida y correcta administración de justicia, para la adecuada y correcta capacitación en materia de el trato del funcionario judicial para con el abogado. ¿Por qué quiero tocar este tema, doctores? Porque hay un fenómeno en Colombia. Mire, la veeduría judicial y la agremiación de abogados en Colombia se hace necesaria. Yo soy un convencido, y lo hemos tratado con otros colegas y con otros amigos y con otras agremiaciones, que en Colombia, para mí, se hace necesaria, ¿por qué no? ¿Por qué no? Impulsar la creación de una jurisdicción constitucional que permita que existan jueces especializados y especialistas en las acciones constitucionales, que tramiten exclusivamente acciones de tutela, acciones populares, acciones de grupo, inclusive las acciones de cumplimiento, que se dediquen exclusivamente a estas actividades a estas acciones constitucionales, para que sean ellos que conozcan de esto. ¿Y eso qué llevaría o a qué conllevaría? Pues sencillamente a que los jueces de las jurisdicciones contencioso administrativa, las ordinarias civil, penal, tengan un aire de respiro, tengan un oxígeno. Y todos hemos sufrido esto y lo sabemos como abogados litigantes, que las jurisdicciones están absolutamente congestionadas. Y un gran fenómeno y digamos, una gran causa de la congestión judicial es el número desmesurado de acciones de tutela que llegan a los juzgados, a los despachos judiciales. Entonces, ahí hay un retorno. ¿Hay un retorno? Sí, ya, ahora sí, doctor, gracias. Ya, ahora sí. Entonces, aquí tenemos un problema, y esto es de antaño. Mire, ¿cuántos años llevamos con la acción de tutela y las acciones constitucionales? ¿Y cuántas reformas se han dado frente a la competencia de los jueces para conocer de las acciones de tutela? Pero ninguna ha funcionado, porque los jueces siguen, es más, hoy día los jueces siguen más congestionados, doctores, porque ustedes se dieron cuenta que en medio de la pandemia la Presidencia de la República dictó un decreto con el cual se modificó la competencia de los jueces para conocer de las acciones de tutela. Y esto conlleva a que se congestionen aún más los jueces del circuito, por lo menos, que son los que conocen de las autoridades, acciones de tutela contra las autoridades nacionales. Entonces, son ideas, son reformas que pueden tener un eco más adelante, pero como les digo, una sola golondrina no llama el invierno, una sola golondrina no podemos salir perdónenme la expresión, dos filipichines allí. Mire, eso es Jesse Villarraga y Pedro Pérez aquí presentándole a la rama, al Congreso de la República. Mire, ¿por qué ustedes no se promueve un acto legislativo por medio del cual se pueda impulsar la creación de la jurisdicción constitucional en Colombia, con la creación de jueces y tribunales constitucionales que permitan descongestionar todas las otras
jurisdicciones. ¿Y esto por qué lo tocaba yo y por qué les decía que el trato, por ejemplo, de la jurisdicción, de algunos jueces y magistrados, perdón, porque precisamente hubo una condena, una sanción que nos compartía el Colegio de Abogados de Risaralda. Doctor Yesip, es que me escriben por el interno y tienen un poquito de razón, es que para orientar un poquito la conferencia hacia la forma de poner a operar las veedurías, cómo constituirlas, cuáles son los derechos de las veedurías ciudadanas, no tanto respecto a la problemática de la rama judicial. En ese sentido, entonces me dicen que si la orientamos a ese punto, por ejemplo, hay un punto que me gusta mucho y es en cuanto a los derechos y los deberes de las veedurías que está en el artículo 17. Sí. Ustedes miran la ley 850-2003, me va a permitir leerla aquí brevemente y perdón que le interrumpa, dice, tranquilo. Dice artículo 17, derechos de las veedurías, conocer las políticas, proyectos, programas, contratos, recursos presupuestales asignados, metas físicas y financieras, procedimientos técnicos administrativos y los cronogramas de ejecución previstos para los mismos desde el momento mismo de la iniciación. Esto significaría que si, digamos, el Consejo Superior de la Judicatura o la Dirección Seccional de Administración Judicial tiene previsto, por ejemplo, celebrar un contrato para alquilar un edificio para poner en funcionamiento unos edificios, la veeduría ciudadana tendría que ser invitada a conocer ese contrato, a discutirlo y a escucharlo. ¿Cuál va a ser el costo de ese arrendamiento? ¿Cuánto se va a pagar por servicios públicos? ¿Cuáles son las metas que se pretenden? Financieramente, ¿cómo está sustentado ese procedimiento? Es decir, todos los programas de ejecución, los cronogramas y todo eso. Mira la segunda que es importante entre los derechos y deberes de las veedurías. Solicitar al funcionario de la entidad pública o privada, en este caso, por ejemplo, al director seccional de administración judicial, el proyecto, el programa o cuáles son los mecanismos o los correctivos. Digamos que, por ejemplo, para ingresar a un palacio de justicia se dice que no pueden ingresar los mayores de 60 años por razones de pandemia. ¿En qué sustenta usted esa negativa? ¿Cuáles son los fundamentos de ello? Por decir algo, si se está causando un daño a la comunidad con, digamos, el traslado de internos, por decir algo, en el Palacio de Justicia de Pereira está prohibido el ingreso de niños. ¿A qué obedeció que que no puedan ingresar menores de edad al Palacio de Justicia y hay que dejarlos en la puerta de entrada? Una veeduría ciudadana podría dar respuesta a eso. Nosotros podríamos, por ejemplo, como veeduría judicial, obtener informes de los supervisores, de los interventores, de los contratistas. Y no es que ellos quieran, sino que es que ellos tienen la obligación de tener en cuenta la veeduría ciudadana. A mí me gustaría mucho que el presidente, por decir algo, la doctora Adriana Monsalve, madrugue mañana y se vaya para la personería municipal con un grupo de abogados y diga, yo quiero constituir una veeduría ciudadana. Aquí traigo mi tarjeta profesional y tiene como objeto vigilar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Cali y vigilar la ejecución del presupuesto. ¿Cómo podría utilizar ese procedimiento? ¿Cuáles serían los deberes que tendría? ¿Y cuáles serían las obligaciones? Me gustaría orientarla en ese sentido. Si ustedes abren en este momento la ley 850-2003, allí van a encontrar la definición de una veeduría ciudadana. ¿Cuál es la facultad de la constitución de esa veeduría ciudadana? El procedimiento, cuál es el objeto, el ámbito de ejercicio de vigilancia, los objetivos, los principios rectores de las veedurías, los principios de democratización, de autonomía, de transparencia, de igualdad, de responsabilidad, de eficacia, de objetividad, de legalidad, las funciones, los medios. Qué bueno orientar así. ¿Le parece bien, doctor? Claro. En ese sentido. Claro que sí, doctor. Claro que sí. Claro, mire, es que ni más faltaba. Aquí, digamos, la labor o la función o lo que se rige, la actividad propia de la veeduría ciudadana y para lo que a nosotros nos corresponde, digamos, ya como veedores
judiciales precisamente está encaminado a esto. Con una situación muy particular, y es, bueno, listo, nosotros, no, el procedimiento no es, digamos, llegar y decir, bueno, no, yo aquí estamos y nos constituimos y aquí me hago presente con un grupo de abogados, sino que verdaderamente debemos estructurar unos estatutos, ¿cierto? A través de los cuales pues debemos establecer cuál es el marco en el cual nos vamos a mover, porque es que aquí vemos precisamente en la ley 850 que encontramos lo que usted ha dicho, unas generalidades, tiene una serie de impedimentos, encontramos los deberes, tenemos los requisitos, tenemos la posibilidad de que efectivamente nos reconozcan como tal, pero la misma ley pues nos permite fijar un documento, crear un documento a través del cual nosotros vamos a... No le digas así a Nelson. Tenemos un micrófono abierto, el doctor Paulo César, creo. Gracias. Entonces, doctores, decíamos que precisamente la posibilidad que tenemos es de confeccionar un documento con unos estatutos que nos permitan decir, bueno, el domicilio que va a tener, la conformación, el nombre de los que estamos conformando esta veeduría para el reconocimiento correspondiente por parte de la personería, aclarando además que las cámaras de comercio también tienen esta potestad de otorgar este reconocimiento como veedores ciudadanos. Otra situación en particular que sí es importante que tengamos en cuenta y es que, digamos, yo le comentaba a usted, doctor Gerardo, que había encontrado una veeduría judicial que se había conformado en un sector de la costa Caribe en Colombia. Pero sí es importante y es algo que hay que tener en cuenta aquí, que no podemos caer, digamos, en alguna situación, y es estas veedurías que nosotros podemos crear, una veeduría judicial, jamás la podremos crear con la finalidad de controvertir decisiones judiciales. Eso pues me parece que es una salvedad que habría que hacer, ¿cierto? Porque la actividad judicial, digamos, nosotros no podemos tener incidencia o no podríamos hacer cuestionamientos frente a las decisiones judiciales porque para eso se encuentran los recursos dentro de cada uno de los procesos. Usted acertadamente lo ha dicho y es, miren las facultades que tenemos allí a la luz de estas potestades que nos ofrece el articulado de la ley 850, como bien lo estábamos mirando aquí en el artículo 17, ¿cierto? Miren ustedes los deberes de las veedurías que están en el artículo 18 y es definir su propio reglamento de funcionamiento y los mecanismos de regulación del comportamiento de sus miembros, comunicar a la ciudadanía a través de informes presentados en asambleas o reuniones similares, acatar el régimen de prohibiciones, inscribirse en el registro de personería, realizar audiencias públicas, informar a las autoridades sobre los mecanismos de financiación y origen de recursos. Digamos, el grueso del asunto para la constitución como veedores ciudadanos está en confeccionar un muy buen documento de constitución de la veeduría judicial para que nosotros podamos tener una participación activa a la luz de la ley 850. Se estableció, imagínense, además de lo anterior, digamos, no además, sino precisamente con motivo de esta ley 850 y frente a los deberes, los requisitos, deberes y demás que se tiene por parte de las veedurías, encontramos como inclusive la misma Corte Constitucional ha fijado jurisprudencia en el sentido de que, digamos, no se puede quedar allí como, digamos, en una manera muy restrictiva la función o la actividad que cumplen las veedurías ciudadanas en el marco de esta ley 850, sino que precisamente lo que se quiso por parte del legislador es tener una participación activa en las decisiones que se tomen, que se tenga en cuenta a los ciudadanos, para este caso a nosotros, como usted bien lo estaba diciendo. Bueno, ¿de qué manera se podría o se evidencia la vulneración del acceso a la administración de justicia? Porque no se garantiza, digamos, que todos los abogados, que todos los jueces o que los abogados puedan tener acceso a la conectividad. ¿De qué manera podemos incidir en que el presupuesto de la rama judicial sea distribuido adecuadamente? ¿De qué manera podemos
incidir en que nosotros como veedores seamos escuchados para las reformas que se proponen, para la conformación de las listas, para acceder a los cargos de la... miren, se viene ahorita un fenómeno, no se sabe pues que venga con la nueva, con las elecciones que se avecinan. Tenemos un problema y ustedes lo vieron ya, que la Corte Constitucional decidió no impartir la constitucionalidad de la reforma al Código Electoral, de la expedición del nuevo Código Electoral. Mira, situaciones como estas son las que ameritan precisamente que en la función jurisdiccional tengamos la veeduría debidamente conformada. Entonces, el quid aquí está o girará en torno, doctor Gerardo y demás colegas, en que confeccionemos un documento bien nutrido que nos tenga un ámbito de competencia para ejercer esta veeduría adecuadamente con los fundamentos que la Corte Constitucional de antaño ha venido diciendo, mire, se tiene la potestad de participar activamente en toda la función administrativa. El doctor Juan Bautista estaba levantando la mano. Permítame, yo voy a cerrar como esta parte para significar que precisamente la ley 850 trae algunos vacíos, doctor Gerardo y demás colegas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran esta ley 850 y es un fenómeno que se tiene, hay muchas veedurías ciudadanas creadas en Colombia, muchísimas, infinidad de veedurías ciudadanas. Inclusive hay red de veedurías, hay redes de veedurías. Y hay una pregunta importante y dice, bueno, ¿y quién regula a los veedores ciudadanos? ¿Quién los sanciona? ¿Dónde hay un régimen, digamos, sancionatorio que puedan incurrir en una falta, pueden ser sancionados? La respuesta es no. La respuesta es no. Esos son los vacíos que trae esto. Por eso es importante elaborar o confeccionar un adecuado documento que permita efectivamente que tengamos las reglas claras como agremiación. Es que lo que se pretende aquí, doctor Gerardo, no es una cosa pequeña, es la agremiación de cientos de miles de profesionales del derecho que ejercemos en los distintos ámbitos, en las distintas áreas del derecho. Y otra situación, digamos, ¿de qué manera podemos ejercer también la función nosotros como veedores? Y eso es un mecanismo que a mi modo de ver, también tiene una relevancia muy importante que tiene que traerse aquí a colación, y es la herramienta que tenemos nosotros como ciudadanos, y la que más utilizan los veedores ciudadanos en Colombia. ¿Cuál es? Las acciones populares. Las acciones populares como mecanismo de control frente a las actividades de los órganos administrativos, y también serían sujetas la administración de justicia, la rama judicial, la dirección ejecutiva de administración judicial, a través de una acción popular. Pero uno dice, pero es que uno identifica la acción popular con aquella protección de los derechos colectivos al medio ambiente, a todas estas cosas. Sí, pero que no se nos olvide jamás que también la moralidad administrativa es un derecho colectivo, y en ese punto también los veedores ciudadanos y nosotros como veedores ciudadanos judiciales, veedores ciudadanos en el ámbito judicial, podemos hacer uso de esta herramienta como lo es la acción popular, con la finalidad precisamente de que la jurisdicción se vuelva un juez de control, de que vele por la moralidad administrativa, que efectivamente entremos a mirar de qué manera, como lo decía usted, doctor Gerardo, si se va a celebrar un contrato con la connotación de un contrato de arrendamiento que pueda afectar allí, digamos, el presupuesto de la rama o el erario público, que también, por el hecho de que sea de la rama judicial, no deja de ser del erario público que nos afecta a nosotros los contribuyentes, podamos nosotros tener incidencia en ello. Entonces, pienso que también un mecanismo, porque estamos hablando de la formalidad de constituirnos, están los deberes, están las obligaciones, pero lo que quiero decir es que la ley 850 no se constituye como una camisa de fuerza para quedarnos ahí. Bueno, tenemos únicamente nosotros allí como los deberes, las obligaciones, sino que nosotros tenemos como veedores, lo podríamos hacer con la facultad de crear, ¿cierto? Segregados de la ley 850, una serie de deberes, obligaciones que podríamos promover
y que a su turno se constituye como una de las facultades que podríamos adelantar en nombre de los abogados, actuaciones judiciales y administrativas que nos permitan tener un protagonismo. Doctor Gerardo, están varios colegas levantando la mano. Yo le cedo la palabra para que usted sea moderador en eso, porque no estoy Quisiera que el viendo el chat. doctor Juan Bautista activara su micrófono. Doctor Juan Bautista, ¿puede activar su micrófono? Doctor. Sí, muchas gracias. Bien, Ahí está el doctor. Un minuto. Sí, está doctor, correcto, como dice el doctor, no convertirnos en personas que vamos a cuestionar las sentencias de los jueces. Estoy correcto, pero sí hacerlo, cuestionar el comportamiento del funcionario, la cuestión moral, ¿sí? Digamos, en estas situaciones que se presentan y que se han venido presentando dentro de la virtualidad, vemos que a veces se cercenan muchos derechos, ¿sí? No le dan tiempo para hablar, lo silencian, entonces se presentan muchas situaciones difíciles, entonces no estaría como garante el señor juez, ¿sí? Y no estaría contrario a lo que dispone el Código de Ética Iberoamericano, la Ley 270 y algunas otras más. Entonces, sobre ese tema podríamos estar dialogando y hablando dentro de los estatutos, ¿sí? En esos comportamientos donde, como hemos visto ahora último, que se han visto y varios pronunciamientos que ha tenido la Corte en apelaciones, donde prácticamente el funcionario, el juez, se convierte como en una deidad que cállese, y eso no, tiene que tener una cordura. Mejor dicho, un juez tiene que tener una conducta intachable, ¿sí? Un comportamiento de un señor, un caballero, el que escucha. Un juez no se puede enojar. Un juez debe tener que ser lo más conciliador, digamos, o así sea el que está rigiendo la audiencia, él tiene que lograr volver la serenidad, la calma y arreglar todas las situaciones. Eso por una parte, para evitar tantos problemas que se han presentado y a la final, como uno dice, uno es abogado litigante, para que le salgan más ramas del trabajo. Oiga, doctor, si a usted lo gritan y lo callan, entonces ¿usted cómo puede defenderme a mí en la parte penal? ¿Sí? O en la parte civil que se ha presentado, y han subido muchos videos que se han presentado. Entonces, sobre ese aspecto, sí entrar a hacer una parte de la veeduría, a cuestionar simplemente la forma de trato, como ya se enferman como del poder, ¿sí? Entonces, en esas situaciones considero yo. Ahora bien, lo escuché también hablar con la cuestión de las notarías. Sí, acá en las notarías se ven. Ya el notario le dice, no, acá no, usted no necesita abogado, nosotros suministramos el abogado. Y ya el notario tiene unos abogados de planta que contrata externos para que les trabajen y hacen los trabajos y dicen, no, acá se le hace más barato, ¿sí? Entonces, no veo si la función del notario es simplemente hacer una labor de fe de lo que vayan a hacer. ¿Por qué se mete en el campo laboral de la parte del litigante? Si su labor es otra situación que le tiene la oficina de registro, la oficina de notaría de registro tiene otra función para el notario, ¿sí? Y esa función del notario no es ir a contratar abogados externos y venga, vamos a traer clientes acá y vamos a darle mejores precios, ¿no? Porque es que esto no es un mercado persa, ¿sí? Acá, pues, considero, como dice esa parte coloquial, un dicho, zapatero a tu zapato, ¿sí? Y algunas otras doctor Juan cosas, como lo que Bautista. usted manifestó, bueno, que continúen otras. Eso es la parte más primordial que hablo yo, que se debe de hacer, y buscar cada colegiatura presentar unos estatutos para que se arreglen, ¿vale? Perfecto. Doctor, gracias. Quisiera saber si ven la pantalla. ¿Sí la observan? Muy bien. Sí. Miremos aquí las funciones de las veedurías en el artículo 15. Tendrá como funciona la siguiente: vigilar los procesos de planeación para que conforme a la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad. ¿A cuál comunidad? Pues a la comunidad de los abogados litigantes.
incluso a los usuarios de la Administración de Justicia, para que nos digan cómo está funcionando la Administración de Justicia, por qué ese juzgado está cerrado, por qué X servidor judicial es grosero con la comunidad, o porque mira lascivamente a las damas, porque hay mora judicial, porque no está el escáner. Es decir, nosotros tenemos que mirar qué se hizo con ese presupuesto, y lo podemos hacer no necesariamente con derecho de petición, con acción popular también, sino como actores que estamos dentro de el marco de la Administración de Justicia. Es que cuando yo hago un derecho de petición también me pueden demorar, de acuerdo a si es de información o de consulta, me pueden demorar 15 o 30 días. Entonces, no, como veeduría ciudadana, como veeduría judicial, tienen la obligación de invitarme previamente a que yo revise esa planeación. Miren el segundo, vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de necesidades básicas insatisfechas según criterios de la celeridad, equidad, eficacia. Es que tenemos unas acciones constitucionales, tenemos casos de detenidos, casos de alimentos, etcétera, y nosotros como abogados podemos pedir, mire, necesitamos la expedición de títulos, esta familia está aguantando hambre, etcétera. Es decir, en este artículo vamos a encontrar todas las facultades que nosotros podemos ejercitar desde una veeduría judicial, no como terceros, porque pues obvio que hay unos mecanismos de participación democrática, sino como actores directos dentro del marco de la Administración de Justicia en cada localidad. Podemos presionar con las denuncias, podemos presionar con una vigilancia de la sala administrativa, incluso podríamos promover un derecho de petición, etcétera. Pero yo quiero es que pensemos en lo fácil que es ir mañana, 27 de abril, a la personería municipal o a la Cámara de Comercio y decir, yo soy abogado, o esta es mi cédula, porque no necesitamos ser abogados siquiera, vengo a constituir una veeduría judicial con el fin de vigilar la buena marcha de la Administración de Justicia, y que de una vez les notifiquemos a la sala administrativa y al director seccional de Administración Judicial de nuestra localidad que ya existimos, que estamos constituidos, y que por favor nos tengan en cuenta para todos los planes, los proyectos y la política pública que tenga que ver con la Administración de Justicia, que nos informen por qué tal centro de conciliación no está funcionando, por ejemplo, que una casa de justicia no está atendiendo a la comunidad, o un juez de paz. En este momento, por ejemplo, Pereira no tiene jueces de paz porque no los han elegido, las elecciones están solo hasta septiembre de este año, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me gustaría mucho que Rafael Villamizar alzara su voz, y que Jaime desde Pamplona dijera, venga, ustedes cómo así que las notarías están compitiendo con los abogados litigantes, cómo así que en la DIAN le están diciendo, señor, si viene acompañado de abogados no lo atendemos. ¿Qué es eso? Por Dios, ¿para qué están las veedurías ciudadanas? Por favor, yo sí quisiera escuchar a los presidentes de los colegios que alzaran su voz, activen sus micrófonos y que nos digan qué estamos esperando nosotros para empezar a actuar desde ahora como veedurías ciudadanas en el marco del sector justicia. Así que les pido que por favor, Jaime Rincón, por favor active su micrófono, tiene un minuto, prepárese también, por favor, las demás personas que quieran participar. Un abogado aquí se enojó y dijo, en la cárcel de Pereira entramos en condiciones infrahumanas a un sitio húmedo, oscuro, a hablar con los internos, no hay forma ni siquiera de pasarles un poder por un agujerito pequeño, llega el papelito allá todo arrugado. Mientras que la Defensoría del Pueblo tiene una mesa con instalaciones, con café. ¿Por qué ese trato tan indigno para los litigantes? Por favor, levantemos nuestra voz y vamos a pronunciarnos mediante esas veedurías ciudadanas en todos y en los demás casos que ustedes quieran promover. A mí me encantaría escuchar a nuestros invitados hoy, doctora Adriana Monsalve. El doctor Jaime se nos desconectó, Jaime de Pamplona. No, doctor, aquí de frente. A ver, doctor, lo queremos escuchar, tiene un minuto. Doctora Adriana, también, por favor, prepárese. Doctor Rafael, ¿quiénes más quieran participar? Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, doctor Jesse Saldarriaga. 2 puntos importantísimos ha tocado usted en esta conferencia y se refieren precisamente a la organización de los abogados, que es nuestra causa.
Tal vez usted no tiene conocimiento que el 26 de febrero del año en curso se reunió una Asamblea Nacional Constituyente de presidentes de colegios distritales o de asociaciones en la ciudad de Pereira, que allí, después de deliberar durante ese día, resultaron cuatro comisiones que fueron especificadas así. Una de estructuración del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, otra de financiación, otra comisión jurídica y otra de control y vigilancia, precisamente donde vienen a concretarse las veedurías para ejercer todas estas funciones que nos da la ley 850 del 2003. Eso por un lado. Es cierto que el Ministerio de Justicia y el Estado colombiano, es cierto, no tiene la voluntad política para que nosotros nos organicemos, para que nosotros conformemos esa causa de agremiación y obtengamos una verdadera ley de la colegiación. Pero la Constitución Nacional en el artículo 26, 38, otros artículos nos da esa facultad a nosotros como particulares, ¿sí?, de conformar esto. Precisamente de esa asamblea y de esas cuatro comisiones salió una comisión transitoria que hoy está conformada por 9 honorables miembros. Hemos estado en reuniones y aprobando el acta de constitución de la Asamblea Nacional y las actas de esas comisiones transitorias. Esto se culminó el 22 de abril, el viernes 22 pasado, y estamos a puertas, pues, de socializar toda esta cuestión y de iniciar verdaderamente la organización del Colegio Nacional de la Abogacía. Usted nos habla aquí del doctor, por ejemplo, Bernate, que llega y le dice al Estado colombiano y allá a los legisladores, es que yo represento 4.000 abogados penalistas. Doctor, usted póngase la mano en el corazón y lo que usted predica de la representatividad, de la legalidad y de la legitimidad que debemos tener nosotros. Nosotros sí vamos a impulsar precisamente con unos formatos, una consulta a todos y cada uno de los abogados que son miembros colegiados de nuestros colegios distritales en cada uno de los distritos judiciales para vincular ese postulado de que es particular y no es que el Estado nos vaya a nosotros a organizar. Nosotros nos vamos a organizar con dignidad y por dignificación de nuestra profesión. Entonces, si nosotros actuamos sin representatividad, sin legitimidad, sin legalidad, pues entonces, ¿qué podemos reclamarle al Estado colombiano? ¿Autoridad moral tenemos acaso para constituir un tribunal disciplinario para verdaderamente reclamar que la investigación, el juzgamiento y la sanción de los abogados se haga por parte de los pares? No, tenemos que demostrar precisamente esa lealtad, ese honor, ese valor ético que está por encima de nosotros con fundamento en la dignidad. Entonces, usted, doctores y los que me escuchan, existe una comisión transitoria nombrada por una asamblea que tiene todos estos objetivos que concretar al 31 de diciembre del presente año, de 2022. Aquí, hasta esa fecha, tenemos que lograr estos resultados. Por eso nos vinculamos a esta comisión transitoria, presidentes de todas las regiones del país. Nos hace falta, sí, socialización, estar en las redes, estar en la televisión, porque nosotros, fíjese, yo soy el moderador de esa comisión transitoria y tenemos ahí grandes hombres y mujeres que están sacrificándose y trabajando por todos los abogados de Colombia, pero son unos pocos los que tienen esa oportunidad de llegar a la televisión, a la radio y precisamente irradiar esta causa y esta lucha que nosotros tenemos por los abogados de Colombia. Doctor Bernal, ciertamente el día de mañana voy a ir hasta la personería a conformar aquí lo que se llama la veeduría
con fundamento en la ley 850 de 2003, pero nosotros ya tenemos ese compromiso en virtud de que algún día y muy pronto existirá el Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana. Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos da y que he copiado aquí resumidamente. Gracias, doctor. Me gusta mucho Saldarriaga. esa vehemencia que usted maneja y ese entusiasmo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Rincón. Está levantando la mano el doctor Rafael Humberto Villamizar, presidente de Fedeacol. Bienvenido, doctor Rafael Humberto Villamizar. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para el doctor Jesse Villarraga y a todos los 26 que están aquí presentes en este medio virtual. Realmente me siento muy complacido porque esta ha sido una inquietud de los abogados litigantes. La única manera que los abogados litigantes podamos ser oídos es creando mecanismos como estos, como la veeduría. Es como dicen, el mecanismo que le coloca dientes a nuestra reclamación. Porque hemos pasado años y años. En un principio, o desde hace muchos años, se instituyeron colegios de abogados. Y la importancia de los colegios de abogados del pasado no radicaba en la dignidad y la representatividad del litigante. Era en el honor que exhibían los magistrados, los funcionarios públicos, que hacían honra en las mesas directivas de esos colegios. De ahí que tuvieron mucha importancia, Conalvos, por ejemplo. Pero si miramos a Conalvos, en todas las regiones, quienes eran los presidentes o los directivos, en su mayoría eran los magistrados y los jueces. Cuando empezamos a deslindar, digamos, ese comportamiento social entre litigantes y funcionarios, esto fue donde se empezó a ver ya, digamos, la prestancia del litigante. También se notó aquella persecución del funcionario público hacia el litigante, que prácticamente pareciera que los magistrados no entendieran que ellos, para ser magistrados, tuvieron que haber sido, primero que todo, abogados. Profesión, no magistrado, juez, no, la profesión es el abogado. Entonces se estigmatizaba la profesión de abogado. Yo me siento muy complacido porque desde que he estado en este asunto de los colegios, de la colegiatura, siempre he querido que se conformen colegios de abogados litigantes por un lado y abogados funcionarios públicos por otro lado. Porque es que los criterios son diferentes. La manera de pensar, de actuar, de ejercer nuestra profesión es totalmente diferente. Los que están al otro lado de la baranda son jueces. Los que estamos aquí somos los litigantes. Entonces, la única manera para que a nosotros, los litigantes, seamos oídos, es hay que crear las veedurías. Naturalmente, los colegios, los esfuerzos que estamos haciendo ahora en crear el Colegio Nacional, ojalá Dios esa ilusión se nos dé pronto, que la podamos ver, al menos muy pronto. Pero en sí, en cada colegio distrital, en cada distrito judicial tiene que haber un colegio que represente a los abogados litigantes y que sean voceros ante el gobierno nacional y que a la vez seamos los veedores de la administración pública, especialmente de la función judicial. De resto, es la única manera para nosotros recuperar algún posicionamiento importante. Entonces, le agradezco, doctor, esta amabilidad que usted ha tenido para con nosotros, y agradecerle también al doctor Gerardo Bernal, y que ojalá Dios, esta conferencia no termine hoy, sino que sea, digamos, el inicio de esas capacitaciones para ver concretadas en cada uno de los distritos judiciales una veeduría. 33 distritos judiciales con 33 colegios distritales, que son a la vez 33 veedurías. Y le cuento un cuento, doctor. Ahí sí empezaremos a ser importantes para la Administración de Justicia. Hace 15 días le di un derecho de petición a nombre de la Federación Nacional de Colegios de Abogados y ni siquiera el ministro se ha dignado, perdón, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura se ha dignado en contestarme, en acusarme de recibo, al menos esa petición. En estos días voy a formular, como dicen, nuevamente reiterar el derecho de petición o hasta entutelarlo, porque no es ni elegante ni digno que
que nuestra mayor jerarquía en cuestión de administración de justicia no atienda una entrevista, no con un ciudadano cualquiera, sino con una agremiación como es la Federación de Colegios de Abogados Litigantes de Colombia. Gracias. Dicen, doctor Rafael, que lo más malo de las cosas malas es el silencio de la gente buena. Y cuando nosotros guardamos silencio frente a esas actitudes de la rama judicial, cuando están actuando mal, pues prácticamente estamos como coadyuvando lo que está ocurriendo. Nosotros no pretendemos ser coadministradores, pero sí pretendemos hacer una veeduría bastante, como una supervisión de lo que está ocurriendo y que se nos tenga en cuenta en el momento de adoptar la política pública, de hacer la contratación y de tomar las decisiones con respecto al tema de la administración de justicia. Previamente, no con posterioridad. Tenemos la mano levantada de Alexander Bustamante. Doctor Alexander, bien pueda, lo escuchamos. Muy buenas tardes, compañeros. Les saludo desde el Colegio de Juristas del Quindío. Soy el nuevo presidente 2022-2024. Agradecerles por el espacio. Muy importante lo del tema de las veedurías ciudadanas y especialmente de nosotros como abogados para poder proteger y dignificar la labor nuestra como jurisconsultos y poder asimismo también hacer precaver los derechos que están siendo vulnerados para la misma administración de justicia y para todos nuestros usuarios en el campo del derecho y de la administración de justicia, que es un servicio público. Y como servicio público, miremos que realmente esos retrasos que están dando, miremos que ya hemos superado el 90% de la pandemia y una rama judicial que quiere continuar en una virtualidad donde ya todo el estamento público se encuentra efectivamente ya funcionando a normalidad, a cabalidad. Listo, que se pueda manejar parte de la misma virtualidad en un sistema híbrido, mixto, pero en el tema de las pruebas y la prontitud de la recta administración de justicia debe darse con puntualidad, así como nos exigen a nosotros los términos para poder entrar a subsanar una demanda, términos para entrar a contestar una demanda, así también deben de existir esos términos muy puntuales por parte de la misma administración de justicia, porque realmente no se están cumpliendo y el operador judicial no tiene términos. Y entonces, y les pongo un ejemplo muy claro, ahorita el 2 de mayo voy a cumplir con una demanda para una corrección de un registro civil. Escúchese bien, una demanda que es sencilla. No han librado ni siquiera el auto que admite o inadmite. Y va a cumplir ahorita el 2 de mayo. Inclusive hablaba con otro abogado, voy a llevar una torta para celebrar el primer cumpleaños por una inadmisión o una admisión porque no se sabe. Y es un trámite que es demasiado sencillo, no, hay que esperar el turno. Entonces, si eso es con un trámite que es sencillo, jurisdicción voluntaria, no me quiero imaginar cuántos trámites más están represados que sean contenciosos. Muchas gracias, compañeros, y vamos para adelante. Muchas gracias, doctor, y muchos éxitos en su gestión como nuevo presidente del Colegio de Abogados del Quindío. Doctor Yesip, continuemos con la capacitación en el tema de reglas de procedimiento y manejo de la constitución de la veeduría. No hay más manos levantadas. Gracias. Muchas gracias, doctor Gerardo. No, a mí me parece muy relevante, muy importante lo que ha mencionado nuestro presidente del Colegio de Abogados, el doctor Jaime, y el doctor Rafael también, y ni más faltaba quien me acaba de anteceder. Mire, las comisiones que ustedes han creado allí, doctor Gerardo, con miras a esto, y lo ha dicho también el doctor Rafael, digamos, los temas procedimentales son muy sencillos, doctor, porque es que ya aquí lo que vamos a llevar nosotros es la conformación, precisamente esas comisiones redactoras que ustedes han creado y que se tiene como con miras a esto. A mí me parece importante también lo que dice el doctor Rafael en torno a que se tenga la representatividad también en los distritos judiciales, es decir, podemos crear o se puede propiciar en este momento la creación de una sola veeduría que va a tener este campo de acción o este ámbito a nivel nacional, pero ni más faltaba que podamos nosotros hacerle un manejo, darle un manejo
en cada uno de los distritos judiciales. Esto permite que, pues precisamente, no se tenga como ese desgaste, ¿cierto? A nivel nacional, que sea un solo grupo o que tenga una sola digamos, veeduría esta actuación o esta actividad a nombre de la agremiación. Aquí hay que tener en cuenta, obviamente, que, como lo dice la ley 850, y podemos ser acreditados a través de las personerías municipales o la Cámara de Comercio, que podrá ser un abogado, perdón, un abogado no, mínimo 2 personas, o sea, 2 abogados, pero, digamos, para el punto de mayor legitimidad o legitimación, lo debemos hacer a través de la agremiación como tal. Es decir, si ya, fíjese que la federación de abogados como la tiene el doctor Rafael o el colegio de abogados como lo tiene el doctor Jaime, que se acredite la misma agremiación. Esto me imagino yo, los colegios estarán creados a través de corporaciones, me imagino, o de fundaciones, porque esto será la figura jurídica. Ustedes me corregirán si lo han hecho de esta manera o qué figura jurídica la han utilizado. Mencionaba el doctor Rafael precisamente la creación que se hizo en su momento del CONALBOS, el Colegio Nacional de Abogados. Y esta es una corporación que tiene sus seccionales, inclusive en Antioquia, por ahí estaba el doctor Germán Sánchez, que pues no está aquí presente, pero precisamente es eso. A mí me parece, doctor Gerardo, que aquí de lo que se trata no es que mañana, como dice el doctor Jaime, podamos llegar y acreditarnos y que no, sí, efectivamente es muy sencillo, pero considero que es acertado lo que también se plantea en torno a que podemos estructurar un documento que puede ser replicado a nivel nacional en cada una de las agremiaciones y que una vez tengamos estas veedurías conformadas en los distritos judiciales, se pueda crear una gran red de veedurías judiciales que lo permite la misma ley 850. Entonces, esta red de veedurías judiciales, ¿cierto?, es la que va a permitir que hagamos unas actividades sincronizadas en torno a recoger todas estas situaciones que se vienen presentando a nivel nacional, que podamos tener voz. Mire, lo que dice el doctor Rafael, no me han contestado un derecho de petición, ni siquiera han acusado o recibido tristemente. Entonces, y muchas veces, y va usted y en tutela allá al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y muchos abogados actuamos a veces con esa prevención de que, hombre, mire, pero ¿por qué me da como temor en tutelar o me da como temor solicitar una vigilancia administrativa judicial? Porque resulta que en ese despacho hay mucha mora judicial. Mire, a través de las redes de veedurías, a través de las veedurías, nosotros podemos ser más fuertes, colegas, como lo ha dicho. Me ha gustado inmensamente la vehemencia con la que el doctor Jaime nos ha participado en esta reunión y se lo agradezco porque eso es lo que nos motiva a nosotros a tener la representatividad. Doctor Jaime, se lo agradezco inmensamente y que la tengamos todos, como usted lo ha dicho, no que la tengan 4.000 o 1.000 o 2.000. Somos cientos de miles de abogados, por lo menos, que tenemos tarjeta profesional. Yo no sé si ya llegamos a los 400.000, pero la última que vi por ahí era de 300 y pico de mil. O sea, ¿cuántos abogados litigantes en este momento hay en Colombia que necesitamos tener voz, que necesitamos? El formalismo es lo de menos, doctor Gerardo. Las funciones están en la ley, las funciones están allí, promover acciones, podemos promover denuncias, pero mire, a través de las veedurías se puede tener representatividad. Yo siempre traigo el ejemplo aquí, por lo menos en el ámbito electoral, ustedes lo han visto, en el ámbito electoral, la famosa MOE, Misión de Observación Electoral, es una corporación de orden civil y la tienen en cuenta absolutamente para todo en lo que tiene que ver con lo electoral acá en Colombia. Nosotros, ¿por qué no nos podemos volver en una misión de observación judicial en Colombia a través de las veedurías judiciales? ¿Por qué no nos podemos volver unos actores dinámicos de la actividad judicial en Colombia, que nos represente, que dignifique la profesión, que no se nos estigmatice? Del Pacto Iberoamericano, creo que lo mencionaba el doctor Rafael, perdón, el doctor, se me olvidó quién fue el que nos participó, pero son actuaciones perfectamente válidas
Y en lo que yo sí quisiera reiterarle a usted, mi doctor Gerardo, ahorita que conozco al doctor Jaime con el mayor gusto y el agrado, que en lo que sea útil, ni más faltaba, en la redacción de esta clase de documentos, en lo que pueda con estas manos y esta cabeza, aportarles en la conformación y en la consolidación de la creación de esta red de veedurías, porque ya no vamos a conformar una veeduría, sino una red de veedurías judiciales, les propongo, a nivel nacional, lo hagamos en el marco de la ley, bien organizaditos, con la elección de quienes han de ejercer la vocería de estas veedurías y de la red de veedurías, para que esto sí tenga la connotación del caso, que se promuevan y que efectivamente, como dice el doctor, no podemos llegar a exigir que nosotros seamos independientes, que tengamos una colegiatura independiente si efectivamente no nos mostramos como tal, con esa energía y con esa vehemencia. Entonces, doctor Gerardo, yo creo que digamos desde lo procedimental están dadas, ya ustedes tienen con la brillantez y la sabiduría del caso, las comisiones que han decidido conformar o que hemos decidido conformar con la finalidad de ¿qué? De que se produzcan los documentos. Ese es el objetivo, ir generando, ir produciendo con acciones concretas para los registros debidos. Mire, es realmente notorio. Ustedes ven las redes de veedurías tienen estas digamos, participaciones activas, ustedes lo ven, desde cualquier ámbito. Y esto hace que las autoridades públicas, por lo menos, se vean en la obligación, como lo dice usted, de mandar estas invitaciones. El Colegio de Abogados Penalistas participó allá, como lo dijo el doctor Jaime, y nosotros, el resto nos quedamos por fuera. No sabemos si agremia a todos los penalistas, y allí no sabemos que efectivamente si se está representando y si se está escuchando al abogado de a pie, al que sufre, al que está en las diligencias, al que no, mire, y hay que decirlo con vehemencia. Doctor Jaime dice que usted me lo va a compartir. Nosotros los abogados quedamos desamparados en la pandemia, cuando cerraron los despachos judiciales, los que vivimos del litigio, porque del litigio es muy difícil vivir. ¿Y quién nos tiró una mano a nosotros como abogados litigantes? Nadie. El gobierno no votó un subsidio de 2.000 pesos para una panela a los abogados litigantes, que llevamos el sustento a nuestras casas. Entonces, esta clase de acciones que se destinen fondos, que podamos promover a través del gobierno del Estado, fondos, no sé, que se dignifique la profesión y que podamos llevar estas propuestas a través de las veedurías. Mire, nos podemos quedar aquí tocando 5.000 temas más de lo que pueda representar la creación de una veeduría o de la red de veedurías judiciales en Colombia. La invitación es a que ni más faltaba, podamos seguir, lo dijo el doctor Gerardo, difundiendo esta clase de iniciativas. Y yo veo cada día que me invita doctor Gerardo y su colegio y los demás colegas a participar en esto, veo que tienen personas muy valiosas, veo que tenemos personas muy valiosas en esta agremiación. No sé si sea el espacio para tocar algo más, si se abra una ronda de preguntas, doctor Gerardo, usted me dirá. Gracias, doctor. Sí, quería contarles que el doctor Jesse Villarraga es miembro del Colegio de Abogados de Risaralda, es abogado consultor y litigante, egresado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás, etcétera. Tiene una amplia hoja de vida, es un honor tenerlo con nosotros, doctor, como afiliado. Quería pedirle a la doctora Adriana Monsalve, que es la dama fuerte de la comisión, que maneja muy bien el tema constitucional y legal, pues que también se pronuncie, porque es que queremos escuchar a las mujeres y siempre es importante, siempre nos aportan mucho, sobre todo ella, que con esos temas constitucionales. Doctora Adriana Monsalve, ¿nos escucha? Sí, doctor Gerardo Bernal, claro que sí. Bienvenida, doctora. Escuchamos la voz constitucional de la comisión. La voz femenina. Bueno, yo digamos que con respecto a esta parte constitucional de las veedurías, pues no las conozco mucho, ¿no? Acerca del tema. Pero lo que sí quiero decir, y esta parte de la veeduría, y no solamente formarlo de las veedurías, sino como ciudadana, pues tengo derecho también a exigirle a los entes,
al gobierno y a nuestras instituciones de la rama judicial, pues ese mecanismo de ese control, digámoslo así, por la ley anticorrupción, por esa parte, pues, que es tan importante en estos momentos y a nivel de todos los gobiernos en transparencia, pues ejercer ese derecho. Pero a mí me inquieta un poco porque uno se va como entusiasmando con estos temas y como decía el doctor, pues todo el mundo, hay una cantidad de veedurías pues organizadas, pero a la hora del té, ¿quién le hace seguimiento? O la gente se cansa, o en fin, porque somos muy dados a crear muchas cosas, pero no a mantenernos en el tiempo. Entonces, lo importante y la invitación es a que nos mantengamos en el tiempo para poder pues realizar muy bien este tema con respecto a eso. Nosotros acá desde Cali, ¿qué tenemos? En los 8 colegios que estamos organizados aquí en Cali. Nosotros hemos creado un tribunal de honor y precisamente pues encaminado a esa parte de las actuaciones de los jueces. No en tanto a sus pronunciamientos, ni mucho menos pues de sentencias ni nada de esas cosas, sino en esas actuaciones, ¿no? Y de dignidad y del trato, del maltrato hacia el abogado, que es lo que nos parece pues muy importante, amén de la Constitución, que obviamente respeto, y así debe ser pues con el Colegio Nacional o el Colegio Único de Abogados. Por otro lado, pues hay una experiencia que nosotros tenemos acá en Cali que sufrimos muchísimo con lo del Palacio de Justicia, que duramos muchísimo tiempo sin las instalaciones y los juzgados regados por todos los lados. Y cuando lo entregaron, pues todo el mundo se dio cuenta del horror que ocurrió acá con respecto a lo de los ascensores, a la caída de uno de los ascensores. Y nosotros como colegios participamos en los paros y pedimos cuentas, hicimos comunicados. En esa época, en el 2018, ya estaba la federación y la federación pues nos apoyó en este tema. Nosotros sacamos el comunicado, lo pasamos al gobierno nacional, al ministerio, a los entes, incluida la Contraloría, que es la que se encarga de ese tesoro público, y con la sorpresa, porque es que me tocó a mí y al doctor Cabies, que es del Colegio Laboralista, que no pudieron estar aquí pues por cuestiones que tienen otras reuniones. Con él tuvimos una mala experiencia y vengo al caso de que usted puso ahora, bueno, es que a los veedores nadie los sanciona, pero aquí ya vengo con este caso y resulta que la Contraloría ya nos iba a sancionar. Y entonces, ¿cómo así? Nos mandaron y nos dijeron, tienen 5 días para que prueben lo que están diciendo, para que adjunten las pruebas, porque si no, entonces la Contraloría va a iniciar acciones contra ustedes, las acciones que vienen pues con las sanciones, en fin, y no sé si eso se convierta pues en una compulsa de copias por ser abogado, no sé hasta qué punto pues haya un disciplinario. Pero lo que quiero es, digamos, connotar esto y decirles a ustedes lo que nos pasó por el hecho de comunicarle a la Contraloría y decirle, bueno, ustedes son los del Tesoro Público, ¿qué pasó con las contrataciones? ¿Qué pasó con la dirección ejecutiva en los ascensores? ¿Dónde está lo del informe de bomberos? ¿Dónde está pues todo lo que se tenía que hacer y los requisitos para que los ascensores funcionaran bien? En ese orden de ideas, pues contestamos, eso era de público conocimiento, bueno, todas aquellas situaciones. ¿Por qué? Porque qué susto, pues, que ahorita nos vayan, pues, ya salimos nosotros con sanciones acá, pues, ni más faltaba, por el hecho de ejercer un derecho que teníamos los ciudadanos de aquí de Cali y más los colegios, pues, que éramos los dolidos. Después ya nos mandaron, bueno, listo, ya no pasó nada, afortunadamente salimos de esas, pero ya después nos mandaron pues el informe diciéndoles que no, ya no pasó nada, todo estuvo bien, todo está acorde,
entonces las contrataciones, todo está perfecto, es que Cali no contrata, el que contrata es Bogotá, y así se quedó las cosas. Entonces yo tengo también una pregunta y yo digo, bueno, en ese orden de ideas, ¿hasta qué punto eso tiene dientes como para, porque uno puede decir, muéstrame el contrato y se lo muestran en un papel, pero la ejecución del contrato, si eso valió definitivamente lo que costó, si hubo la auditoría o no la auditoría, hasta dónde puede meterse uno como en el fondo de esas situaciones, y porque es que todos siempre se salen por las ramas, hombre. Yo veo que las cosas aquí en este país, como se dice, como cuando uno pues inicia o le dice al Consejo Superior de la Judicatura con respecto a las vigilancias judiciales y a lo último, no, es que eso ya se dio y ya no pasó nada, chao, adiós. Entonces, eso es mi preocupación y esa es como la pregunta que si uno hasta dónde puede llegar con esto. Entonces, pues, y de todas maneras, pues, darle infinitas gracias a usted por la participación y porque nos orienta muchísimo, nos da su conocimiento, porque eso no es fácil con los abogados que participen, es difícil, pero sí deberíamos de tener como algo como más fuerte en el cual uno pudiera tener un campo de acción mucho más amplio. Esa es mi preocupación, doctor. Mil gracias, y de acá desde Cali, desde la colegiatura y los colegios de acá, pues agradecemos también al doctor Bernal por todo ese esfuerzo tan inmenso que hace en esta parte académica, que vuelvo y lo repito, no es fácil. Entonces, mil y mil gracias de nuevo. Doctora Adriana, muchas gracias por su participación. Usted siempre tan precisa. Pues a mí yo tengo una apreciación con ese sentido. Uno siempre denuncia ante los organismos de control, ante la Fiscalía, y uno pone en conocimiento de hechos que pueden constituir infracción a la ley penal. Lo mismo hace uno, lleva los hechos de los cuales tiene conocimiento. Entonces, esas cosas es un deber legal a los organismos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Personería, etcétera, y uno cumple con ese deber legal de poner en conocimiento. Ya si uno, por ejemplo, si ellos absuelven o no condenan, pues eso ya es otra cosa, pero piensa en esto: si ejercitando vigilancia de veeduría hay corrupción, imagínense cómo sería sin ella. Yo, por ejemplo, miraría una contratación y digo, venga, pero ¿cómo están comprando escobas y traperos a 80.000 pesos? Si a la vueltica de mi casa los venden y muy buenos a 12.000, y al de tal, no al por mayor. ¿Cómo es posible eso? Entonces uno pone en conocimiento esa circunstancia, ya mediante denuncia, ya mediante una acción popular. A mí sí me gusta que los organismos de control se sientan vigilados. Me gusta mucho hacer encuestas, que la comisión también tiene planeado hacer unas encuestas a los abogados, y podríamos aprovechar para mirar a ver qué es lo que a ellos les molesta, qué les incomoda y qué es lo que hay que corregir. Yo sí quisiera que nosotros en la comisión estructuráramos muy bien el tema de las veedurías judiciales y llamar al doctor Yesid para cuando tengamos más cocinado el tema, abrir una nueva discusión. Por ahora les adelantamos que les vamos a enviar gratuitamente y a modo de proyecto un modelo de lo que sería una constitución de una veeduría ciudadana, para que ustedes la adapten a sus nombres, a sus estatutos, y nos comprometemos a hacerlo en un término no superior a 8 días. ¿Le parece bien, doctor Yesid? Claro que sí, doctor. Ni más faltaba. Yo mañana mismo lo tengo. Voy a modificar en algunas cositas como para que lo podamos unificar y lo podamos suministrar y lo vamos trabajando. Ni más faltaba. Yo le contaba al doctor Gerardo, yo en este momento estoy acá en Río Negro, yo soy asesor de la Personería Municipal de Río Negro y trabajamos bastante el tema de las veedurías, perdón. Entonces, en ese punto, con muchísimo gusto, un modelito de eso y con lo que vamos a ir trabajando. El doctor Paulo César, que se nos conectó ahí, doctor Gerardo, estaba pidiendo la mano. Un gusto saludarlo, doctor. Doctor Yesid, buenos días, buenas noches. Un saludo también respetuoso por ahí al doctor. Se le oye mal, doctor Liscano. Se me escucha muy lejos. Ahora sí, era que tenía el micrófono. Un momento, a ver, acerco el micrófono. Ahora sí. Muchas gracias, sí.
Pues me parece interesantísimo todo el tema de las veedurías, porque pues, nos relaciona de una manera sobre todo muy social con todos los temas que pues, nos tocan en lo relacionado como con lo vocacional que tenemos que tener los abogados también, ¿no? Y lo digo con el conocimiento de ciertas experiencias. Mire, yo en este momento participo en más de 600 acciones populares. Ni siquiera son iniciadas por mí. Son acciones populares en las que uno ve o identifica que a veces el mismo accionante se ve enfrentado en unas audiencias con 13 actores o partícipes o convocados en los que está representante del municipio, representante del abogado del municipio, a veces dos abogados, representantes de las entidades territoriales o del departamento, de la CARDER, bueno, dependiendo de los derechos que se estén tratando de proteger, y el accionante simplemente tuvo la iniciativa social de empezar o mover el aparato jurisdiccional y no tiene ni quien lo defienda, no tiene quien ni siquiera tenga una cierta experiencia con el manejo de una audiencia como para poder tener un desenvolvimiento de sus ideas con cierta fuerza. Y le digo, y creo que puedo preguntarle a cualquiera de los que estamos acá, de los abogados, ¿cuáles de ustedes se han apersonado de una acción popular? ¿Cuáles de ustedes han tenido la voluntad de, bajo el reconocimiento de unos derechos colectivos constitucionales, apersonarse de que esa voluntad, que es comunitaria, Yo, sea, sea, sea un efecto de su vocación? Porque normalmente, si están, no estoy diciendo con esto que de pronto no haya aquí abogados que hayan llevado acciones populares, yo digo que se hayan apersonado de ellas sin necesidad de buscar ni siquiera un beneficio económico, porque es que por eso es, y por lo que yo detecto, que las acciones populares no tienen en este momento un respaldo jurídico como deberían tenerlo, y más con derechos e intereses colectivos que son tan importantes. Es que para mí las acciones populares son las acciones más importantes del tipo del orden constitucional, porque pues las acciones de tutela pues también son propugnan por derechos muy personalísimos, importantísimos y de primer nivel, pero tienen o protegen los intereses privados o los intereses de una persona, a veces de alguna familia, o bueno, los intereses que son, digamos, reducidos a solamente a una parte, digamos. Pero las acciones populares protegen a un conglomerado, a una comunidad, y a veces son malentendidos bajo esa mentalidad de que es que eso es un negocio. Ah, no, es que lo que pasa es que, bueno, para esto también tendría que hacérsele un contexto mayor, porque por lo menos en el distrito nuestro hay personas que han hecho de esto pues un negocio, pero también de cierta manera ese interés, digamos, que va detrás de ese negocio supuestamente, es el reflejo de también una gran cantidad de falencias y omisiones que tienen las administraciones, que tienen las instituciones, que tienen los mismos constructores, que tienen las personas que prestan servicios, las que que prestan servicios a los consumidores, que tienen las constructoras, que tienen los arquitectos. Todo eso es el reflejo de un efecto social que está muy anquilosado, que no ha promovido nunca el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, y que eso nivela las características de sensibilización con dificultades que tienen muchas personas, inclusive para llegar a poder aparecer dentro del escenario de la formalidad a través, por ejemplo, del trabajo. Entonces uno ve, no, es que los discapacitados, sí, los discapacitados son como unos ciudadanos de segundo nivel, allá que, sí,
tenemos el deber moral de hacerlo, pero no se dan cuenta la carga que pueden llegar a ser para el Estado un discapacitado, que ese discapacitado tenga la valía de moverse en su entorno social, que sea el ejemplo que suelen ser, porque se ha demostrado que son, cuando estas personas pueden llegar a tener un trabajo, se vuelven un ejemplo para su círculo laboral. Entonces, todas estas, todo Doctor este, Pablo. Sí, señor. No, es por moción de tiempo que nos están... Bueno. Sí, señor. Bueno, no. Entonces, redondeo la idea en que es necesario darle las herramientas a estas veedurías para que tengan una efectividad, pero con un reconocimiento a un esfuerzo jurídico. Porque el esfuerzo jurídico que representa para un abogado el trasegar con un proceso, no se les está dando no se les está dando en equidad la misma fuerza que inclusive para los otros participantes. Entonces, como les digo, hay una audiencia y en la audiencia a todos les pagan. Al juez le pagan, el juez tiene también, está con prestaciones sociales, tiene el beneficio de que tiene un equipo que les está proveyendo de información, que los apoya, que el despacho mismo es un apoyo. Está también las personas que tienen las relatorías, tienen, inclusive si no les da el término para resolver una sentencia, se prorroga 6 meses más. A usted como abogado le toca decidir, hacer, promover, tratar de hacer lo máximo que pueda por esos bienes, por esos derechos colectivos, y usted, si se pasa un minuto o un día en el término, inmediatamente le genera consecuencias que inclusive le pueden representar hasta una sanción. Entonces ahí es donde está la equidad en cuanto a esos efectos y las dificultades sociales que pueden ampararse por unos buenos abogados, por los abogados que puedan hacerlo de una manera decorosa, con arreglos de trabajo digno y decente, desde unas tarifas que inclusive ya están establecidas dentro de la normativa, como para que no tengan doliente en unos efectos tan importantes como son los efectos constitucionales de origen colectivo. Eso es todo. Doctor Pablo, muchas gracias. Bueno, dándole cumplimiento a los tiempos, nosotros somos muy cumplidos para iniciar, siempre iniciamos en el minuto. Estaba previsto terminar a las 7 de la noche, nos pasamos 7 minutos, 8 minutos. Aproximadamente les damos las gracias a todos los asistentes, especialmente al doctor Jesse, que siempre nos colabora. Este evento ha quedado grabado y los podemos enviar a sus correos. Muchísimas gracias a todos los asistentes y les estaremos informando de los próximos eventos a realizar. Que tengan feliz noche, que descansen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesse. Gracias a los que participaron. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron. Feliz noche. Una feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche, feliz. Muchas gracias por la invitación, doctor Gerardo.
Wow, you're really flexible. Your boyfriend is a lucky guy. Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Are you okay? Making Dr. Pullman uncomfortable. Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? Hey! This guy is really making Dr. Pullman uncomfortable. Are you okay? Can you help her out? Hey! This guy is really making Dr. Pullman uncomfortable. Can you help her out?